Bueno, muy buenas tardes, 7:30 en el sur del continente, y tenemos este diálogos de práctica psiquiátrica, este diálogo que reúne a nosotros tres, de nuevo, lo siento, desde la Fundación Nepsis, Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, a donde pertenecemos Danilo Quirós, su director, y yo, José Vitrán, y nuestro querido Sergio Strejilevich, director de área Asistencia e Investigación en Trastorno del Ánimo de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a ambos y a todos los que ya nos están acompañando. Veo más de 60 personas, increíble, al final de un día de trabajo. Héroes que están dispuestos a seguir tratando de ver si podemos conectarnos, contarnos lo que nos va apareciendo, todo esto, y seguir nutriéndonos entre colegas. Decíamos que hace un año atrás, a ver, Danilo, ayúdame, ¿cuándo hicimos el primer Psiquiatría en tiempos de virus? Porque la verdad es que esta pandemia ha tenido tantas cosas, y una de ellas ha sido que ha estimulado la creatividad de algunos, ¿no es cierto? Y hemos creado una cantidad de instancias de encuentro bien interesantes. Una de ellas fue Psiquiatría en tiempos de virus, con el nombre lo dice todo, fue motivada por el momento. Y yo decía que este primer diálogo de esta temporada de práctica psiquiátrica, hablando con los colegas, es medio, yo lo siento, es una linda oportunidad, pero también una oportunidad, pero me preocupa un poco, porque nosotros fuimos muy vocales al comienzo de la pandemia. Fuimos muy vocales, quisimos ser muy, no sé si categóricos, porque nadie podía ser categórico de nadie, pero siento que estuvimos en una postura de administrar lo que se decía con cuidado. Nos preocupaba mucho al comienzo de la pandemia que hubiera voces incendiarias que pretendían, ¿no es cierto?, provocar alarmas, no digo que lo pretendían, pero que claramente eran alarmistas, y que se hablaba entonces de que a la pandemia y al desastre que provocaba el virus tenía que venir, producto de todo lo que nos estaba ocurriendo, una crisis, una espiga de enfermedad mental, de agravamiento de aquellos que estaban enfermos y de aparición de nuevos casos de enfermedad mental de diversos tipos como consecuencia de los estresores y los horrores que vivíamos. Y nosotros, insisto, estaba tratando de pensar, y por eso lo decía antes de partir, ¿qué será lo que anima a la gente a ponerse en la postura que nos ponemos? Fíjense que nosotros tuvimos una postura muy enérgica de decir, aquí no hay una epidemia de salud mental, porque no la hemos visto, ¿no? Nuestros pacientes no se están agravando, ¿no es cierto? Tampoco estamos viendo una acumulación de nuevos casos de patología. Pero me pregunto por qué sería que nosotros, antes de que viniera todo lo que venía, estábamos tan dispuestos a hacer una pequeña apuesta. Porque eso es un poco, yo no sé si ustedes me van a retar, queridos colegas, yo siento que nosotros, más allá de que era al comienzo y por lo tanto no podíamos hablar post facto porque estábamos pre facto, estuvimos un pelito por hacer una apuesta de que esto que nos pasaba al planeta y a nuestra sociedad y a todo, no necesariamente tenía que redundar y provocar una grave situación en el en el campo de la salud mental, en el campo de la enfermedad mental, en el campo del agravamiento de nuestros pacientes o de la aparición de nuevos pacientes. A un año después, es lindo encontrarnos de nuevo y preguntarnos qué piensan de eso y de nuestra postura entonces y de lo que pensamos hoy. Oye, 77 conectados en este momento, así que muy bienvenido a todos los que recientemente se conectaron. Y, Haga la presentación oficial usted, pues. Oiga. No, usted, espérese, para hacerlo, para responder tu pregunta, digamos. A mí, yo me estaba pensando, digamos, porque a mí me produjo particular así como impacto ver las predicciones que se hicieron. Me acuerdo una en particular, digamos, la predicción acerca Patrick de... McGorrick. Exacto, ¿Cómo? 20%, Perdón. Patrick McGorrick, que aparecía Claro. en una revista de un aumento del 20% de las tasas de suicidio. 50, ya ni me acuerdo, pero era un No, número pero se así. hablaba de que había que fabricar más antidepresivos y que se venía
una escasez de instrumentos para poder lidiar con esto. O sea, se venía un Eso. tsunami tremendo. Sí, y lo que hicimos fue en uno de los primeros programas, de hecho me acuerdo que, no sé, los primeros programas, algunos creo que fue un Viernes Santo, no sé, pero estábamos en esta misma época, eh, y revisamos qué es lo que había, digamos, no de epidemias, porque no hay tanta, o sea, era el MERS y el SARS, y algún reporte, digamos, de la gran pandemia, No, pero digamos, de influenza. tú usabas datos Y de las Torres Gemelas y otras cosas. y otros tipos de grandes catástrofes, y lo que mostraban no mostraba lo que se decía que podía ocurrir. Ahora, en ese momento nadie sabía lo que iba a ocurrir, digamos. Entonces, pero a mí me impactó mucho eso, así como imagen, eso de ver titulares, digamos, diciendo que iba a haber un cataclismo de suicidios, digamos. A mí me Fíjate, gusta. Danilo, antes que digas nada, Sergio, fíjate que yo pienso, y me queda dando vuelta, que algo nos puede haber llamado a lo mejor en la intención de no provocar alarma, pero todo lo que ocurría, todo lo que escuchábamos, las características de la epidemia del virus, las características de las muertes como estaban ocurriendo, todo lo que conectamos con lo que ocurría y las mentes de todos nosotros y de nuestros pacientes y de la población general, daba perfectamente para pensar que se venía realmente una catástrofe en salud mental. Yo no sé por qué nos quedamos tan firmes en creer que aquí no habían evidencia y pero todo lo que escuchábamos daba para pensar que aquí se venía realmente un agravamiento muy serio de la salud mental. ¿No piensan así? Bueno, yo disiento con vos en algo. Yo creo que si hubo una apuesta de nuestra parte fue no apostar. Es decir, Sí. fue al revés. Es decir, uno está acostumbrado, digamos, a escuchar determinadas opiniones con el sesgo de autoridad que da, el poder académico que tienen algunos individuos, y tender a confundir opiniones con hechos, digamos, pero cuando uno tiene cierta gimnasia académica, sabe que son opiniones, y esto es lo que contaba Danilo. Hubo un deslizamiento entre opinión y hecho, o entre opinión y dato, que fue muy evidente en los primeros meses del año pasado. Es decir, cuando sale Patrick McGorry en este diario de Australia diciendo va a haber un incremento del 50% en la tasa de suicidio por la pandemia, bueno, nada. O sea, es un número demasiado preciso, digamos, y que si uno hace un poquito de lectura ¿cómo se llama?, de la bibliografía existente, muy lejos en psiquiatría de poder tener números tan precisos en general. No digo ni en la pandemia. O sea, tenemos muchísimas dificultades de hacer predicciones tan precisas como la que se propuso que iba a suceder. Entonces, yo creo que ese es un reflejo, una gimnasia que uno tiene. Es decir, o sea, hemos escuchado muchas apuestas, que en realidad deberían llamarse hipótesis, que no se han refrendado posteriormente una vez que se ponen a prueba científicamente. Entonces, y yo creo que también otra cosa nos pasó y que me sigue pasando a mí. La pandemia es muy seria, o sea, la situación es realmente muy seria. Los países se están empobreciendo, está muriendo un montón de gente, está habiendo cambios geopolíticos importantísimos. Nadie está discutiendo lo grave, lo extraordinario del evento que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto, la asignación de recursos, el mensuramiento adecuado de cuáles son las zonas de mayor impacto, es un hecho de supervivencia que ponerse más serio que nunca. O sea, porque va a haber escasez. En otras situaciones uno puede apostar. Cuando las cosas están graves, uno no tiene que apostar, tiene que intentar ser lo más preciso posible. También, José, hemos dicho cosas con mucha fuerza que yo creo que lo vamos a dejar para otra conversación, pero es el impacto en los adultos mayores. Yo creo que esto ha sido, hemos visto apagarse una generación. Es decir, esto ha sido espantoso. Yo que atiendo a adultos mayores,
y es imposible, es inconmensurable, es decir, no hay manera va a ser muy difícil porque han sido historias privadas, es decir, historias de gente aislada en sus casas, bueno, discutimos otro día, pero... Bueno, este es el prólogo, digamos, así que Sí, vamos a ver vamos. vamos a materia, digamos. Así que, José, da ahí la bienvenida, digamos, Y el auspiciante. y el auspiciador. Tenemos auspiciador en esta oportunidad, déjame ahí. Sí. No, pero póngame la anterior. Ahí está. El título se lo puso usted debería hacer la presentación. Pero bueno, ya habíamos dicho, estamos partiendo con una serie de encuentros que vamos a hacer este año, que hemos llamado Diálogos de Práctica Psiquiátrica, que como decía, convoca y agrupa a los liderazgos de estas dos instituciones, la Fundación NEPSIS, o Neuropsiquiátrica de Santiago, y Área de Buenos Aires, que un poquito puede parecer la continuación de lo que fue un montón de capítulos que hicimos el año pasado de psiquiatría en tiempos de virus, en el fondo en un intento por crear un espacio de encuentro con nuestros colegas del continente, nuestros colegas de Argentina, de Chile y de los países que nos acompañan, para poder mantenernos hablando de lo nuestro, conversando de lo nuestro, por supuesto en aquellos temas en donde las cosas están menos claras, es donde queremos seguir tratando de iluminar si se puede, o por lo menos de discutir, de reflexionar juntos, y ese es un poquito lo que ha animado esta serie llamada Diálogos de Práctica Psiquiátrica. Contamos este año también, y es lo que lo hace posible, con el auspicio de Laboratorio TEBA, Laboratorio Chile, TEBA a nivel internacional, con muchos productos en el área de la salud mental, pero aquí me muestran el armodafinilo, el Nuvigil, el Minfel, el primer metilfenidato no original con liberación prolongada, el Acicot, el Rimox, que viene en presentación de comprimidos y líquida, en gotas, el Ectien XR, el trítico es un remedio nuevo, no sé si lo han escuchado ustedes, que está saliendo, no. El antiguo y querido trítico, con el que hacemos dormir a tanta gente. El Activan, y creo que hay más productos, por supuesto que los hay, pero que no los tengo en estos momentos en pantalla. Pero esos son estrellas del laboratorio TEBA. Y agradecemos entonces, sinceramente, cordialmente al laboratorio que nos esté auspiciando hoy día para poder entonces reencontrarnos con la gente que está acompañándonos. Hoy día vamos a intentar hacer una especie de corolario, o más bien yo siento que es ¿y qué seguimos pensando después del año que ha transcurrido, después de un año de pandemia? Por supuesto que no está terminada, estamos en la mitad, dicen algunos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que podríamos decir que puede pasar a partir de ahora? Son parte de las conversaciones que vamos a tener. Hay datos, vamos a tratar de mostrar algunas cosas. Eso, es un encuentro parecido en el sentido de que aquí somos deslenguados, acá decimos lo que pensamos, a veces sin demasiados cuidados, pero siempre con cariño y hay buena intención, pero en el afán de no someternos a ninguna corrección política, somos bastante abiertos, y esa es la idea, que podamos seguir conversando de este tema hoy día en esa misma modalidad. No sé si se me escapa algo, querido Danilo y Sergio. No, profesor, estamos bien. Así que echémosle para adelante. Yo entiendo que Danilo nos va a acompañar con algunas... Sergio Empiezo yo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a compartir esto con ustedes. Esperen que... ¿Se está viendo bien? Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, esto es uno de los hits de la pandemia, ¿no? Es decir, ya para marzo todos habíamos recibido este gráfico, digamos, y es interesante porque lo recibimos
en el WhatsApp, en el correo, en Facebook, todos vimos esto, ¿no? Y la idea de que la primera ola era la de las muertes físicas por la epidemia, la parte aguda de la epidemia, que esto iba a tener un periodo de recuperación, que iba a haber un rebrote, que lo estamos teniendo, de hecho, en Chile, en Argentina, lo han tenido previamente en Europa. Y esto interesante que se está viendo, es decir, no todas las personas están agudo el cuadro, hay muchas personas que han quedado con secuelas, ya veremos de qué tipo, cuál es el mecanismo, etc. Y esta era la famosa cuarta ola. Vale la pena seguir el gráfico, que parecía que iba a estar muy aguda, ¿no? Que iba a seguir prácticamente la expansión primera de la pandemia, iba a ser una ola vinculada al trauma psíquico y al incremento de los trastornos, o el incremento no, es decir, el aumento de la morbilidad de los trastornos mentales preexistentes y el burnout. Después vamos a charlar de esto, son 4 temas diferentes en realidad. Uno es la población general, es decir, la posibilidad de que la población general sufriese síntomas psíquicos, enfermedad mental que no hubiesen tenido preexistentemente como consecuencia de la pandemia, el aumento de la morbilidad de la gente que previamente estaba sufriendo trastornos mentales, y el tema del agotamiento, el burnout en personal de salud. Son 3 temas bien diferentes. Bueno, sabiendo que íbamos a tener este diálogo, toda la semana pasada hicimos una encuesta en Facebook, una cosa muy, muy sencilla, simplemente para poder contar con la opinión, digamos, hipotética de los oyentes, de la gente que está compartiendo con nosotros esto. Se entregó una encuesta muy simple. Contestaron 360 colegas, aprovecho para agradecerles, ya compartimos los resultados, están publicados en Facebook, con solo entrar a Práctica Psiquiátrica los pueden bajar. Y la primera pregunta era, bueno, ¿quiénes contestaron? La mayoría, como ven, son psiquiatras y psicólogos, después hay gente que se delimitó un poco más. Y la primera pregunta era muy sencilla, es decir, ¿cómo estima que la epidemia de COVID ha impactado en el número de consultas que usted, como profesional de la salud mental, está recibiendo? Es una percepción que, no sé, yo creo que es bastante certera, es decir, si uno está trabajando más, menos, si tiene más consultas, menos consultas, y como pueden ver, hay prácticamente 2/3 partes, no, 2/3 partes contestó que aumentó, o sea que está trabajando más que previamente a la pandemia, un 20% prácticamente que nada, permaneció estable, y un 10% que disminuyó. Ahora, esto no quiere decir, vale la pena, primero que lo que estamos viendo son impresiones, desde ya alguien muy bien me había criticado ya en la encuesta, y dice, pero estas son impresiones. Sí, por supuesto, estamos viendo qué tenemos como impresión. Esto es importante porque justamente teníamos la impresión de que iba a haber una cuarta ola, y ahora queremos ver la impresión que hay pasado un año respecto de si esto sucedió o no sucedió, en buena medida tener la percepción, digamos, que tienen los colegas, amigos que han contestado esta encuesta. Ahora, por ejemplo, simplemente para discutir, supongamos 75% dice que aumentó. ¿Esto quiere decir que aumentó la demanda? Eso no quiere decir, porque la realidad es que muchos sistemas de atención se han visto resentidos por las medidas de aislamiento, por el lockdown, etc. Entonces probablemente haya habido un trasvasamiento, habría que investigarlo. Es una pregunta a futuro: ¿qué pasó? ¿Cómo se movió la demanda en salud mental? La siguiente ya no era sobre la consulta propia, sino la consulta en las instituciones, donde la gente que contestó esta encuesta trabaja. Como verán, prácticamente se mantiene este número de 75% que dice que aumentó, pero acá ya, lógicamente, no todo el mundo tiene datos o tiene una percepción tan fina de lo que pasa en las instituciones, entonces prácticamente un 10% se abstuvo de contestar esto. Y finalmente preguntamos, eran 3 preguntas solamente, si creían que había habido un aumento en la morbilidad, es decir, en la gravedad de las personas que estaban en tratamiento por salud mental como producto de la pandemia. Y de nuevo, un poquito menos, 70% contestó
que habían empeorado, un 22% ya, este es un número más grande, que no habían empeorado ni mejoraron, y aparece un número ya que algunos mejoraron y no saben, no contestan. Muy bien. Esta es la impresión que tenemos y es en buena medida, como decíamos al principio en el prólogo, la impresión, la opinión que tenemos acá, por lo menos los colegas que contestaron esta pregunta. Yo hubiera estado, por ejemplo, ya van a ver más cerca de acá que han empeorado, pero bueno, claramente la mayoría contestó que empeoraron. Ahora vamos a revisar una serie de datos, simplemente para recordarles que hoy es el 30 de marzo, es la fecha del natalicio de Vincent Van Gogh, que sea destinado como Día Mundial del Trastorno Bipolar, de los trastornos bipolares. Hay que decirle a la ISBD que cumpla con su forma de denominar la asociación. Y así que vamos a revisar algunos datos de trastorno bipolar y pandemia, muy brevemente, no se asusten, no va a ser una cosa demasiado extensa. Entonces, estuve revisando esta semana y hay mucho, es decir, hoy decía antes de que empecemos, ha estado de oferta publicar, esa da la sensación, porque hay algunas publicaciones que uno tiene la sensación que de no haber sido por este tema pandemia no se hubieran aceptado. De hecho, esto lo que está mostrando acá es el filtro que he hecho de lo que me pareció lo mejorcito. Los keywords fueron bipolar disorder, pandemic, impact fue la otra palabra, no modificaba la última palabra nada. Y vamos a revisar dos cosas. El primero, lo voy a decir muy brevemente, este es un metaanálisis que se ha publicado, todo está recientemente publicado, obviamente, publicado en Psychiatry Research, es un metaanálisis sobre los datos de morbilidad en pacientes afectados por enfermedades psiquiátricas o de salud mental por COVID-19. Y el dato dice que la mortalidad está incrementada en este sector de la población y hay una recomendación a que las personas que sufren trastornos mentales sean incluidos entre los grupos prioritarios para ser vacunados. Vale la pena decirlo, después estudiaremos con cuidado cuál fue el mediador entre este incremento de la mortalidad, pero en definitiva no escapa mucho de la tendencia general de que las personas afectadas por enfermedades mentales tienen, llegado el momento, una mortalidad mayor que una persona que no sufre enfermedades mentales. Y es una buena recomendación, hay mucho movimiento alrededor de esto y vale la pena decirlo de nuevo. Las personas afectadas por enfermedades psiquiátricas, lo mismo que las personas con diabetes, las personas con trastornos cardiovasculares, deberían estar incluidas dentro de las personas a ser vacunadas prioritariamente. Y después viene una serie de papers de diferente calidad. Bueno, como dice, seamos deslenguados. A mí me llamó mucho la atención no encontrar papers de campo, es decir, con trabajo con números de campo de los principales líderes de opinión en trastorno bipolar, es decir, lo que encontré, no voy a dar los nombres, pero de los capos, así, no tuvieron investigaciones y fueron profusos en escribir artículos de opinión de lo que iba a pasar y los cuidados que teníamos que tener, pero no, y me dio la sensación de que, pues una idea, de que al final no tienen tanta corte de paciente a mano como para hacer los análisis rápidos que se han hecho en estos tiempos. Entonces, eso fue impactante para mí. Aparecen dos papers que le voy a contar. Uno es el de, se me fue, ¿dónde está? Acá. El de la Universidad de Texas, implementaron un programa con mensajes de texto de apoyo, preguntando cómo estaban las personas, una cosa muy simple, mandando mensajes de texto, y ellos en esa población encontraron una reducción de los niveles iniciales de ansiedad y ideas suicidas en la población que fue afectada por este procedimiento. Me parece que esta es otra cosa que podemos charlar en los otros diálogos. Hoy no vamos a tener tiempo. Yo creo que la otra cuarta ola es la de la telepsiquiatría, ¿no? Es decir, hay algo ahí muy interesante para discutir. Después hay el grupo de Cagliari, hace un trabajo interesante que mezcla una escala que se llama Brian
con la Hamilton, y entonces ven si los cambios en los ritmos diarios producto del lockdown impactaban o no en las personas con trastorno bipolar. El trabajo, como van a ver, ahora les voy a contar, adolece del gran problema que tienen la mayoría de los trabajos, que es que en realidad son cross-seccionales, es decir, son sincrónicos, y como se llama, y no tienen el pre. Entonces uno lo que ve no sabe si es producto del lockdown o producto del trastorno bipolar, que ya sabemos que tiene una correlación intensa entre biorritmos o ritmos biológicos y fluctuación del estado de ánimo. Y finalmente este trabajo de Yokumo y colaboradores, que es el que voy a mostrar ahora, en donde sí pudieron evaluar una población de personas con trastorno bipolar con el pre y el post. Y es este el paper, se llama El impacto del lockdown en las personas con trastorno bipolar, en un estudio longitudinal, que uno es lo que espera como metodología, es decir, poder comparar el antes y el ahora, porque estamos en epidemia, pero todos estos papers fueron focalizados al año pasado, en los momentos del lockdown más duro. Esto es un paper de la Universidad de Michigan. Vale decir que en Estados Unidos no han tenido los lockdowns que hemos tenido nosotros. Ellos ahora van a ver, el periodo de lockdown es sumamente corto, concretamente del 24 de marzo al 1 de junio. Nosotros tuvimos del 24 de marzo a enero prácticamente, con un lockdown más o menos importante. Bueno, y esto en realidad, esto es lo que les decía, necesariamente estos trabajos no se podían hacer desde cero. En general lo que hemos hecho todos los que hicimos algún intento de tener datos es tomar cortes de pacientes que estaban cursando, o sea, cortes que uno venía examinando previamente y por otros motivos, digamos, y ver qué sucedía durante este periodo tan particular del lockdown o de las medidas por la pandemia, ¿no? Y bueno, terminaron teniendo una población interesante, 347 sujetos con trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2, tienen también esquizoafectivos, y lo interesante de este paper, le da mucha fortaleza, es que tienen 145 controles sanos que forman parte de esta corte, disculpen acá el error, de la Preacher corte de Michigan. Okay. Dice todo, bueno, veamos las conclusiones. Dice, todo el mundo fue impactado por la pandemia de COVID. Dice, sin embargo, aquellos con trastorno bipolar experimentan más cambios, más cambios en su vida que implican cambios, como tienen más impacto por quedarse en casa comparado con los controles sanos. Dice, esta disrupción mejoró con el tiempo, pero mucho más lentamente que los controles sanos. Concretamente se los voy a mostrar. Ellos dicen que el impacto fue tanto en los sanos como en los bipolares, pero mientras que los controles sanos se recuperaron más rápidamente, las personas afectadas por trastorno bipolar lo hicieron más lentamente. Dice, pero, dice, entre pre y post pandemia, dice, hay un incremento modesto pero significativo de la severidad en los pobladores, en los sanos, pero no en las personas con trastorno bipolar. Y fíjense, sin embargo, cuando uno lee el paper tiene la sensación que el paper corrobora la hipótesis de que la cuarta ola existió, es decir, que el impacto de COVID en todas sus formas, pero también de las medidas de restricción en la movilidad, etcétera, etcétera, impactaron de manera significativa, de manera más significativa en las personas con trastorno bipolar que en los controles sanos. En violeta los controles sanos, en verde las personas con trastorno bipolar, y entonces acá tienen como hay una mayor, digamos, decremento en las rutinas diarias. Esta es una escala de actividad diaria. Tienen mayor impacto en el empleo, tienen una pérdida mayor de soporte social y tienen medidas más altas de estrés que los controles sanos. Y como ven, mientras estos se recuperan, las personas con trastorno bipolar siguen decayendo. Bueno, acá esto es una medida interesante, pasar más de 30 minutos sin lograr dormirse. Como ven, las personas con los controles sanos tendieron a recuperarse, en cambio las personas con trastorno bipolar se recuperaron
empezaron y la recuperación es más lenta. Bueno, lo que dice en general el abstract de este paper. Ahora, empecemos a ver cuáles son los problemas. Este paper está basado no en controles directos de las personas, sino con llamados telefónicos y medidas de autoencuesta. Es decir, esto es algo que casi todos los papers que revisé tienen. Es decir, muy pocos tienen medidas objetivas. No examinaron a los pacientes, los llamaron por teléfono, algunos les pasaron escalas, otros directamente les preguntaban en entrevistas semiestructuradas. Y fíjense, de hecho, en esta corte, que es, como les decía, una corte de personas con trastorno bipolar, ninguna escala que ellos han usado es realmente específica, ha sido diseñada específicamente para trastorno bipolar. Esta es la escala de ansiedad, la HAD, y esta es PHQ-9, es un inventario de síntomas depresivos. Y de nuevo, claro, se ve que las personas con trastorno bipolar tienen más ansiedad y tienen más... ¿cómo se llama? Depresión, pero que tienden a recuperarse, fíjense, con una velocidad sorprendente. Entonces uno dice, bueno, acá está la cuarta ola, acá se afectó el sueño, al principio tuvieron más depresión. Ahora, si uno sigue leyendo el paper, se encuentra con algo. Les voy a recordar, el lockdown fue del 24 de marzo al 1 de junio, y cuando uno ve el paper va del 30 de abril al 28 de mayo. Es decir, ellos empezaron a hacer esta medición un mes después de que se estableciera el lockdown prácticamente, o más de un mes, perdón, y no tienen un dato previo. Es decir, lo que están mostrando es la evolución a lo largo del lockdown. Y con el lockdown ya empezado hacía un mes y medio. Es bastante raro. Yo creo que han salvado esta dificultad. Yo creo que este paper en otro momento no hubiera sido aceptado, haciendo lo siguiente: pudieron, como era una corte en curso, tomar medidas previas y compararlas con las que obtuvieron durante el COVID. Y acá las cosas cambian radicalmente. Recordamos, estas son las personas con trastorno bipolar, estos son los controles sanos. Y lo que se ve, y esto es lo que está en el abstract, es que si bien todos tienen cambios a lo largo de la fase, o sea, desde antes de la epidemia de COVID y durante la epidemia de COVID, disculpen, lo que sucede es que, por ejemplo, estos son los controles sanos y estos son con las personas con trastorno bipolar. Y como pueden ver, el impacto entre pre-COVID y post-COVID es mucho más alto en los controles sanos que en las personas con trastorno bipolar en cuanto a los síntomas de ansiedad, en cuanto a los síntomas de depresión. No sé si lo están observando, es decir, claro, aumenta significativamente en los controles sanos, pero no aumenta significativamente la ansiedad en las personas con trastorno bipolar, aumentan significativamente los síntomas de depresión en los controles sanos, pero no en las personas con trastorno bipolar. Esto es, déjenme ubicarme, pasar más de 30 minutos sin dormir. De nuevo, el impacto es mayor en los controles sanos. Fíjense, LOTS es de 6, en cambio LOTS en las personas con trastorno bipolar es de 1. Y finalmente, la cantidad de medicación es lo único que, si quieren, no fue significativo en ninguno de los dos casos, perdón, sí, fue significativo en las personas con trastorno, en los controles sanos, sino con las personas con trastorno bipolar. Sí, básicamente porque ya lo estaban tomando previamente la medicación para dormir, supongo yo. Entonces, esto es interesante porque si uno se vuelve para atrás, digamos, y mira esto y dice, ¿cómo cambiaron las personas pobres? ¿Cuánto impacto han tenido? Pero resulta que en realidad lo que está reflejando este gráfico es que las personas con trastorno bipolar desde el vamos vienen con un hándicap en el soporte social, en las rutinas diarias, en el estrés percibido, en los síntomas de ansiedad, en los síntomas de depresión y en los problemas para dormir, y que esto se genera, cuando uno parte de un lugar diferente, la forma en que se modifican las cosas no tiene por qué ser igual con alguien que parte de otro punto. Es decir, los controles sanos en cierta medida empezaron a tener síntomas que previamente no tenían, y en todo caso las personas con trastorno bipolar sufrieron un cambio en el curso de sus síntomas. Pero cuando uno va al siguiente, es decir, a lo que uno tiene que ver, que es
cómo estaban antes de la epidemia de COVID y cómo estaban después de la epidemia de COVID, lo que uno ve es una notoria estabilidad en las personas que sufren trastorno bipolar y que se encuentran en tratamiento y seguidos por una corte como es esta del estado de Michigan. Es decir, las personas se mantuvieron estables. Entonces, cuando uno lee esto, yo siempre digo lo mismo, qué afán, digamos, por señalar lo negativo, porque acá el hallazgo más importante es la notoria estabilidad que tuvieron las personas con trastorno bipolar respecto de cómo estaban antes de la pandemia y durante la pandemia. Es decir, están mostrando, si se quiere, un alto nivel de estabilidad, o si se quiere un techo bajo, es decir, no pudieron estar peor porque ya estaban muy mal, pero no empeoraron. Esto es lo que el paper muestra, no empeoraron, y sin embargo el abstract, el título y todo es así como patiroso, no termina de decir esto con la fortaleza necesaria. Ahora les voy a mostrar datos que estamos ahora escribiendo el paper, es decir, ni siquiera está enviado a publicación, y es muy sencillo. Nosotros tenemos una corte de pacientes mucho más chiquita que la de Michigan, mucho más chiquita en N, pero probablemente bastante más grande en datos, porque utilizamos esta técnica, hemos hablado miles de veces, se llama mood chart o gráfico del humor, que tiene la capacidad de evaluar síntomas subsindromáticos, episodios, y finalmente permite hacer una serie de medidas, como por ejemplo, acá tienen, esto es un episodio maníaco, entonces uno puede decir cuánto tiempo pasó en este año, acá son 48 semanas, estos son meses, estas son 4 semanas, cuánto tiempo pasó con episodio, ¿no? Entonces esto sería 4 semanas dividido 48, eso se llama densidad episódica, o cuánto tiempo pasó con síntomas depresivos, acá hay un 2, 3, 7, 8, 9, 10, entonces 10 dividido 48 y esto da lo que se llama densidad sintomática. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comparamos un periodo que va de marzo a septiembre del 2019 con marzo a septiembre de 2020. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, podríamos saber, nosotros tenemos más o menos, la Corte hoy tiene 4 años, 5 años en promedio de follow-up, de seguimiento, pero queríamos preservar la estacionalidad, es decir, yo no me quería extender a octubre, noviembre, diciembre del año 2019, porque ahí hay cambios estacionales que queríamos mostrar. Entonces, tomamos estos 3 meses de marzo a septiembre del 2019 y los comparamos con marzo a septiembre del 2020. Son 90 personas con trastorno bipolar en seguimiento en área, y lo que pueden ver es lo mismo que en la Corte de Michigan, en todo caso con una tendencia a la mejoría, pero no le presto atención a eso tampoco. Fíjense, no varió significativamente la densidad episódica entre prepandemia, que es 2019, y pospandemia. Esto es la densidad episódica depresiva, es decir, los episodios depresivos fueron menores durante la pandemia. Insisto, número que no hace al asunto, más allá que de P significativa. No así con las manías, y de nuevo una disminución en la densidad sintomática general, que si bien no es significativo, se nota que ha sido básicamente en términos de reducción de síntomas depresivos, lo contrario a lo que uno pudiera haber imaginado o hipotetizado. Y finalmente este era el valor que le prestábamos mayor atención, que es el factor de inestabilidad del humor, porque, a ver, había una lógica, como decía el doctor Vitrán, es decir, la inmovilidad de las personas con trastorno bipolar, dado todas las teorías actuales que tenemos entre movimiento, ánimo, energía y humor, nos iban a decir que ese cambio, esa disrupción en los ritmos diarios iba a tener que ser dramáticamente mala. Yo estaba convencido que al principio íbamos a tener que pasarla muy mal, y concretamente no hubo variación en este factor que muestra inestabilidad a lo largo de estos 2 mini periodos de seguimiento, y finalmente aumentaron las semanas en eutimia. Entonces, bueno, esto era lo que quería mostrarles, pero yo creo que, y con esto me callo, si lo interesante de tener una posición un poco más cautelosa y tener los datos antes de opinar son
cuáles son las consecuencias, si se quiere, intangibles o no, o indirectas, y no digo provocadas, de tener opiniones fuertes. Por ejemplo, cuando dijimos que iba a haber una cuarta ola, esto no lo dijimos y lo escuchamos nosotros, pero también lo escuchaban nuestros pacientes, ese meme, digamos, de la cuarta ola le llegó a todos, no le llegó a los psiquiatras y a los psicólogos, le llegó a los pacientes también, y los pacientes pensaron que se iban a volver locos. Es decir, yo creo que con estos datos podemos decir varias cosas, podemos sospechar varias cosas. Una que decía, puede ser que haya un efecto techo, es decir, que realmente estén tan mal que no pueden empeorar más. Es una hipótesis, va a haber que corroborarla, los números no dicen exactamente eso. Pero otra hipótesis es que en realidad nuestros tratamientos están funcionando. Por lo pronto, no, se ve también en el estudio de Michigan que no los pone al nivel de un control sano, pero resulta que están notablemente estables, es decir, por lo menos siguen tan mal como estaban previamente y no peor. A mí me parece que suena feo decirlo así, pero es un mensaje un poco más positivo y también nos permitiría tener una mirada objetiva de esto, explorar qué cuestiones de la resiliencia particular de estas personas que ya han lidiado con situaciones de lockdown por sus depresiones, que ya han lidiado con situaciones de estrés enormes, capaz los ha hecho un poco más resistentes que la población general. Yo creo que eso es una visión que las personas que atendemos se merecen tener, es decir, y que es justa, ¿no? A mí me hace enorme sentido cuando tú dices eso. Yo creo que nuestros pacientes, los pacientes con patología anímica, sobre todo, saben de sufrimiento emocional hace mucho rato, saben mucho más que el común de la gente. Y saben también de angustia, saben de asustarse, y tienen, yo creo, el músculo infinitamente más desarrollado, a pesar de que todo lo que entendemos nosotros es que eso los fragiliza y los convierte en más vulnerables, pero por lo que está mostrando tú, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, pero eso no se está comprobando en la práctica, y por otra parte, parece que tuvieran ventajas por sobre los que son psiquiátricamente vírgenes. Bueno, es lo que muestra, lo interesante es cómo los datos de Michigan son iguales a los nuestros, es decir, los Sí, nuestros son es muy lindo son porque es mucho más dato. finos. Es muy lindo porque es dato y a los tuyos le creemos 100%. Claro, pero los de Michigan son iguales, pero el modo en que los editorializan, si quieren, que los discuten, es notablemente... ¿Por qué? Si no dice eso el paper. Es decir, el paper dice que le fue mejor que a los controles. Es decir, eso es lo que dice el paper. Oye, ¿Será que la gente quiere acarrear recursos para nuestra disciplina? ¿Será que es necesario? ¿Será que como que hay una suerte de idea de que es responsable advertir que nuestra área está en problema o puede estar en problema porque vamos a necesitar los recursos? No lo sé. Estoy tratando de buscar explicaciones para el alarmismo, sí. porque sí, tus datos son muy sólidos. Avancemos un poco porque nos queda poco tiempo y yo te quiero mostrar los datos sobre suicidio. Recién lancé una encuesta ahí para que voten. Sí, yo voy a votar. Voten todos. Respecto a las conductas suicidas durante la pandemia, ¿usted considera que...? No podemos votar nosotros. No, pues no somos opinión interesada acá. Respecto a las conductas suicidas durante la pandemia de COVID, ¿usted considera que han aumentado, disminuido, sin cambios? ¿Ya? Y vamos, bueno, lo vamos a dejar ahí que siga. Por favor, voten. Sin cambio lleva el 50% y aumentado el 36%. Les voy a compartir lo que pude revisar. Para ordenar la revisión, primero que cuando uno coloca COVID y suicidio o suicidalidad, aparece muchísimo, ¿verdad? O sea, aparecen por lo menos 150, digamos, entradas de una de artículos que se han publicado, y son muchos más, ¿ya? Pero cuando uno empieza a mirar qué es lo que es, hay mucha prosa, mucha editorial, mucha carta, mucho comentario. Los comentarios, las cartas, digamos, para la mayoría de las revistas no pasan por comité editorial, y hay muy poca investigación. Entonces, después de mirar, digamos, y tratar de buscar cuál es la evidencia al respecto, me pareció muy ordenador este par de editoriales a propósito, ¿ya? Una que es de octubre del año pasado, que son tendencias sobre el suicidio en COVID,
que es de un investigador, Ann John. Ahí vamos a compartir los resultados. Aumentado un 43%, disminuido un 8% y sin cambios un 49%. Súper interesante, digamos. Muchas gracias por las opiniones. Y vamos a ver qué es lo que menciona la literatura, ¿ya? Y es muy interesante porque es un autor inglés, un epidemiólogo, saludista, y que tiene una de las pocas revisiones, digamos, de la literatura, y es una revisión bien particular. Yo no lo había escuchado, que dice una revisión en tiempo real. ¿Ah? Son bases de datos que se van chequeando permanentemente, y la última actualización es de febrero, ¿ya? Acerca de lo que aparece, digamos, respecto a la publicación. ¿Ah? Y el artículo que es el mismo autor de la editorial, Ann John, acerca del impacto en la pandemia, en la autoagresión y en la conducta suicida, ¿ya? Quería mostrarles un poco lo que les pasó a ellos cuando hicieron la búsqueda. Entonces dice, registros que se identificaron, 2.300, quedan en 2.000, después que se sacan algunos, y los que se excluyen, porque tienen criterios de exclusión, quedan, después de excluir esos, quedan solo 166, y después de que se sacan por ser reportes únicos o por distintas razones, les quedan 28 estudios, digamos. O sea, es más o menos la misma impresión esta de que efectivamente se ha escrito mucho sobre suicidio, y la verdad es que aportes originales o cortes o incluso modelamiento, digamos, que son bien pocos. Es interesante porque lo que tú mostraste, Sergio, digamos, o sea, ahí, pero no tanto tampoco. Busqué en, por ejemplo, trastorno alimentario, muy poco. Trastornos por sustancias, que yo me imaginé que en trastornos por sustancias iba a haber también una explosión de muy poco. Hay un estudio, digamos, que no me acuerdo el primer autor, pero sí me acuerdo del tercer autor, que es Nora Volkow, y que está comentado 30 y tantas veces, digamos, pero un estudio de Nora Volkow, pero muy poco antecedente. En ese sentido, es bien llamativo como, por ejemplo, el suicidio tomó alta notoriedad, y otras patologías están bastante, no sé si abandonadas en la palabra, pero con muy poca investigación original respecto a esto. Y para hacerlo breve, digamos, y no meterme en la metodología, los autores concluyen dos cosas. Uno, de que falta que, los estudios tienen que mejorar su metodología. La metodología es muy flojita, en ese sentido no permite sacar conclusiones así muy claras. La mayoría son reportes de casos, hay pocos estudios de casos y controles y de series de tiempo, digamos, de cortes que se puedan seguir. Y de lo que se pudo concluir es que no hay una clara evidencia de un incremento en los suicidios, de la autoagresión, de la conducta suicida o de los pensamientos suicidas con la pandemia. Esa es así la conclusión del autor, digamos. Son varios tipos de reportes, digamos, los que revisan. No me quiero meter en el detalle, digamos, pero esa es la conclusión. Y la otra editorial, que es de Appleby, que esto salió publicado ayer, ¿ya? Y dice, ¿cuál ha sido el efecto de las tasas de suicidio sobre el COVID? ¿Ya? Y lo revisa nuevamente. Y me parece a mí, le aconsejo, digamos, leerlo, porque me parece que es muy lúcido. Porque dice, a ver, estamos hablando de suicidio, digamos, ¿no? Y sobre el suicidio, primero, las estadísticas siempre son complejas, ¿ah? Siempre es difícil leer las estadísticas, hacer la epidemiología del suicidio y de la suicidalidad. Tiene metodologías que son difíciles de leer o de entender qué es lo que está ocurriendo, pero estamos hablando de muerte, entonces también es un outcome muy sensible, digamos, ¿no? O sea, puede ser que aumenten 2 puntos, bajen 2 puntos, pero esos 2 puntos son tremendamente importantes porque estamos hablando del peor outcome que hay. Por lo tanto, no es como para hacer, usando la analogía que usamos al principio, no es como para hacer apuestas, digamos, sino que estamos hablando de vidas, y en ese sentido, en el suicidio en particular, está el tema de que efectivamente hay condiciones, digamos, que pueden ser críticas para ciertas personas, y efectivamente el contagio existe, y efectivamente la esperanza juega un rol. Por lo tanto, qué tan ominoso puede ser el lenguaje,
y efectivamente qué tan catastrófico, tsunami, la epidemia, etcétera, lo dice ahí directamente, no debieran ser palabras que uno utilice, sino no hay para qué usar esa analogía, digamos, si somos médicos o psicólogos, no es necesario, digamos, usar esas palabras. Entonces, él hablaba acerca de esto que ocurre, y lo que él señala es que los reportes de muchos países basados a nivel nacional o a nivel de Estado, digamos, de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, eh, Suecia y Estados Unidos, en países de altos ingresos, la mayoría de ellos, llevan un mensaje que es consistente, que las tasas de suicidio no se han elevado, ¿ya? Más aún, en algunos lugares incluso se ha reportado que han bajado, ¿ya? Ahora, hay una excepción, y que es una excepción importante, y también la menciona ahí, porque es un artículo publicado en alguna de las revistas de Nature, y que en ese sentido también, como muestra lo contrario, también ha tenido publicidad, que es el incremento de suicidios que sigue después de un decline inicial en Japón, ¿ya? Lo que comenta Appleby es que, primero, hay que ver si Japón efectivamente es un referente, ¿no? En el sentido de que eh, obviamente Japón es un país que es peculiar, y hay que mirarlo, digamos, si efectivamente es un referente, pero lo más importante es que lo que muestra es muy interesante desde el punto de vista, uno, porque la metodología es probablemente de las mejores metodologías dentro de los estudios que se han publicado, y muestra algo interesante en relación a los meses siguientes a la epidemia. Son 7 meses siguientes a la epidemia. Primero, de que en la parte inicial, perdón, que en la parte inicial hay una ligera disminución, ¿ya? Que se va acá, y en un segundo momento hay un ligero aumento, ¿ya? Lo más importante de esto es que el aumento ocurre principalmente en relación a las mujeres, ¿ya? Uh-huh. También ahí, efectivamente, hay una amplificación por efectos del género, en el sentido de que los números de los suicidios de mujeres son menos que los números del suicidio de los hombres. Es decir, a ver, no sé si la palabra es con más facilidad, se ven sobre representados en este aumento, ¿ya? Porque los números son más chicos, pero efectivamente se ve que este aumento es principalmente en relación a las mujeres y en la población menor de 20 años, que se observa este aumento. Después de esta tendencia, esta baja inicial, después viene este aumento. Y nuevamente también, si bien son números relevantes, digamos, pero la tasa, la tasa de suicidio en menor de 20 años también es más baja, digamos, las más altas ocurren en el segmento de los 20 y los 60 años, ¿ya? Entonces, aparentemente habría una conducta bimodal, ¿ya? De una baja inicial, una pequeña alza, y grupos de preocupación son las mujeres y las menores de 20, los grupos más jóvenes, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, lo que plantea el autor es que dice, mira, las tasas de suicidio, es muy difícil que efectivamente se puedan dar grandes cambios, significativos cambios en las tasas de suicidio. Por lo tanto, a lo mejor la pregunta no es si el suicidio aumenta o el suicidio baja, porque va a ser muy difícil ver eso, sino que ver cuáles son las poblaciones de riesgo y qué es lo que pasa con las poblaciones de riesgo, ¿ya? Esta es una carta, no es un paper, y por lo tanto hay que mostrarlo así, pero esto es un seguimiento de una línea de serie de tiempo, esto en Michigan creo que, en que muestran el seguimiento de las líneas de tiempo en relación a los reportes de suicidio. Y lo que se ve en amarillo es la población blanca, y lo que se ve en negro es la población negra. Y lo que se ve, de nuevo, hay no se queden con la dimensión, porque parece un tremendo cambio, digamos, pero se ve como en la población blanca efectivamente se aprecia una disminución en esa línea de tiempo, y la población negra no tiene esa disminución, ¿ah? O sea, efectivamente la población negra no presenta una disminución que sí se observó en la población blanca. Entonces, por lo tanto, de nuevo, a lo mejor la pregunta no es si aumenta o si baja, digamos, sino que quién está en más riesgo, ¿ah? Y ahí, en el fondo, es mirar con una lupa más fina, digamos, de cuáles son los grupos, quiénes son las personas, dónde están y cuáles son los momentos, digamos, porque efectivamente esto de que también sea bimodal o que pueda tener algún otro comportamiento es efectivamente algo que hay que mirar. Eso no solamente ocurre
en el Sí, ámbito del suicidio, esto es pacientes recientemente diagnosticados con trastornos por sustancia y COVID, y la relación con el COVID, digamos, ¿ya? Y efectivamente lo que quiero mostrar es que la población afroamericana tenía mucho más alto riesgo o más tasa. La población afroamericana que tenía trastornos por uso de sustancias recientemente diagnosticadas tenía más tasas de muerte y tenía más tasas de hospitalización que la población caucásica, como muestra ahí el gráfico, ¿ya? Esto es sustancia, no es suicidio, ¿ya? Eh, pero en el fondo lo que quiero mostrar, digamos, con eso es que de nuevo, a lo mejor la pregunta no es si aumenta o si baja, sino que quiénes son los que están en riesgo. ¿Son las mujeres? ¿Son las personas mayores? ¿Son los jóvenes? ¿Son los jóvenes que viven en tal o cual circunstancia o situación? ¿Son tales comorbilidades? ¿Quiénes son? Creo yo que es muy importante en ese sentido pensar de una manera un poco más fina y efectivamente tratar de encontrar las maneras de poder detectar en nuestros pacientes, porque siempre miramos promedio en nuestra visión cuantitativa de ver las cosas, digamos, mostramos un promedio y eso no cambian, pero todos tenemos una experiencia cualitativa, digamos, de ver nuestros pacientes y ver que algunos empeoran de cierta manera y por factores específicos relacionados a la pandemia. Y eso es, creo yo, lo más interesante, digamos, ¿ya? A propósito del lenguaje, precisamente en esa misma editorial lo mencionaban, hubo un Twitter que decía que la tasa de suicidio, los suicidios han incrementado 200% después del lockdown. ¿Ya? Esto fue en junio del año pasado y se repitió 30.000 veces en Twitter, antes que Twitter lo sacara, digamos. O sea, efectivamente el salir hablando de la epidemia o el tsunami, o etcétera, etcétera, no hace un buen favor para comunicarnos con la población, porque no es el lenguaje, ¿ah? Si debiéramos usar un lenguaje más preciso. Creo yo que también hay que tener presente que algunos temas pueden ser más complejos, como precisamente el tema del suicidio. Creo que hay que pensar más sofisticadamente en términos de cuáles son las poblaciones de riesgo, porque efectivamente lo que vemos en nuestros pacientes es que así como hay muchos en que esto no genera un impacto, hay otros tantos que a lo mejor incluso están mejor. Hay una población que sí le ha impactado y de una manera muy específica, ¿ya? Entonces, cuando se habla de la pandemia de la salud mental, efectivamente en esa bolsa se están metiendo probablemente todas las personas y todos nosotros que de una u otra manera ha tenido un impacto emocional, ha tenido un impacto efectivamente en cómo lo estamos pasando, en trastorno adaptativo, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando todos son problemas de salud mental, no existe la salud mental, digamos. O sea, efectivamente los pacientes con trastorno alimentario, con trastornos por sustancia, con suicidalidad, con trastorno bipolar, son con esquizofrenia, son invisibilizados por esta ola de que todos nos vamos a enfermar de alguna manera, cosa que aparentemente, por lo menos hasta ahora, no es así, ¿ya? Y esa editorial termina con lo que creo yo que es un mensaje, digamos, que creo yo o hay algo que hay que mirar ahora, digamos, es que nos depara el destino, digamos, qué es lo que viene ahora, porque ya tenemos un año de pandemia en el cuerpo, y eso sin duda que tiene que generar un impacto y por lo menos uno lo ha visto, digamos, en la actitud, por ejemplo, del personal de la salud, que a uno le toca ver, tengo varios pacientes, digamos, personal de la salud que está ahí, como se dice, en la primera línea, y están enfrentando esta segunda ola de otra manera, no igual a la primera, digamos. Ya no están nerviosos, ya no están más bien cansados, más bien desesperanzados, algunas veces yo diría enrabiado. medio enrabiado, apático, algunos indolentes, digamos, incluso con lo que está pasando, en el sentido, no en el sentido de la mala voluntad, digamos, sino que en el sentido de la desesperanza, digamos, de que esto se viene y efectivamente ya no tengo ganas de que se venga, digamos, en ese sentido, digamos. Entonces, creo yo que es algo que puede ser extensible también a todos y sumando además el impacto en la salud general, digamos, en la salud física, en los kilos que hemos ganado en este tiempo, etcétera, etcétera. Así que No, eso es lo que quería compartir. y déjame ser un poco Gracias, hippie. Yo Danilo. creo que arrancamos con un espíritu de comunidad muy importante. Por ejemplo, parte de Psiquiatría en Tiempo de Virus, y no nos refiero a nosotros tres que éramos amigos previamente, sino a la gente que nos siguió, fue claramente un modo comunitario de afrontar un mal momento. Y
todos ahora estamos tironeados por las situaciones que ya son de mera política, o sea, me dieron la vacuna, no me dieron la vacuna, cuál me dieron la vacuna, porque me tocó esta a mí, porque me tocó el otro acá, por qué no me aumentaron el sueldo, bla, bla, bla. Todo eso fue horadando el sistema, así el espíritu comunitario y colocándonos a todos en una posición más de sufrimiento individual, que bueno, yo creo también nos va a pasar factura. Y bueno, veremos. A ver, esto yo creo que no cierra el tema de si hay cuarta ola o no, porque todavía no salimos de la epidemia. Podría ser que sea más tardía que lo que mostraba el dibujo y que venga ahora. Pero me gusta mucho tu último slide, ese de True Facts, o sea, no sé cómo se llamaba. A ver, los datos son los datos, basta, basta. Y de nuevo, cuando vos ves disculpame mi versión paranoica, cuando vos ves las dos editoriales que mostraste, no son popes, son académicos. Entonces, de nuevo, hay gente de opinión y hay gente de datos, y esto es un momento para datos, no para opinión. ¿No? Es decir, Oye, ¿puedo hacerles una pregunta personal? Eh, me gusta ser no quiero. controversial. Sí. No, fíjate que nosotros pensábamos lo que pensábamos y hoy día pensamos lo que pensamos. Ni siquiera lo hemos compartido en forma clara, ¿no? Pero cuando le preguntamos a los colegas que generosamente nos contestaron, la respuesta es muy distinta. La gente tiene la sensación de un aumento. La gente realmente cree que aumentó la suicidalidad. La gente realmente cree que aumentó la siniestralidad. Y yo me pregunto, ¿desde dónde responde el colega? ¿No? Primero, no estoy poniendo en duda que eso sea su experiencia y que eso esté reflejando algo que todavía no logramos ver. Pero yo me pregunto, ¿por qué nosotros vemos muchos pacientes anímicos, colegas, ¿no es cierto? Los tres acá vemos mucha gente y lidiamos con una tasa de suicidalidad, lidiamos como con un nivel de suicidalidad permanentemente. Nosotros sabemos cuántos pacientes más o menos están, nos sentimos más o menos angustiados dependiendo de cuántos pacientes suicidas tengo. Esto es parte de nuestro devenir clínico desde siempre. Yo prometo, prometo, yo no tengo ningún aumento en esos niveles. No he percibido ningún aumento en esos niveles. Es posible que haya disminuido un poco. ¿Por qué se producirá entonces esta sensación? Yo no estoy hablando de los titulares de los papers que no tienen mucha explicación, porque el peligro es convertir en dato lo que no es dato. Pero cuando le preguntamos a los colegas en forma así abierta, informal, etcétera, dicen, sí, yo creo que aumentó. Yo siento que, por ejemplo, si ustedes me preguntan en lo personal, por eso digo, esto es una pregunta personal, si igual las casuísticas de cada uno valen algo, pues tenemos muchos pacientes cada uno de nosotros. Yo he visto más aumento del consumo de alcohol, he visto personas que no consumían tanto alcohol y ahora consumen mucho más alcohol y eso creó un problema en la familia o en su salud. Eso lo he visto. Y he visto más mujeres afligidas profundamente, mujeres más o menos jóvenes que trabajan y que tienen hijos en la casa. Las he visto más afligidas que lo habitual. No estoy ni siquiera diciendo que están más enfermas, pero con un nivel mayor de aflicción. Entonces, repitiendo lo que hemos dicho siempre, hay más aflicción, ¿cómo no? Si el mundo está mucho más mal producto de esta pandemia, el mundo es mucho más pobre producto de esta pandemia, va a haber más necesidad, más sufrimiento. Pero de verdad que por lo menos nosotros, y se los pregunto a ustedes, porque a lo mejor es mi experiencia y no la de ustedes, yo hubiera contestado que no a las preguntas que les hicimos a través de prácticas psiquiátricas. ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué contestaron ustedes si es que llenaron ese cuestionario? a ver, primero que hay algo, que la percepción es muy diferente de la realidad o de De los los números. datos, y para eso por eso tuvimos que crear la ciencia, si no todavía pensaríamos que que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es decir, esto es algo que nos tenemos que disciplinar todos los días la gente que hacemos medicina, porque la percepción es muy fuerte, es decir, nuestras percepciones son muy fuertes y todo el tiempo están sesgando nuestra práctica y debemos así luchar contra las percepciones que tenemos. Segundo, que probablemente ha habido un trasvasamiento de poblaciones en atención, es decir, yo no tengo yo estoy con más trabajo, esto es evidente, pero probablemente yo diría,
Claro, puedo decir, es la cuarta ola. Yo también puedo decir, no, es que psiquiatría en tiempo de virus, abiertamente, hizo un poco más popular la institución que trabajo, entonces gente que antes no nos conocía nos conoce. Es decir, como científico tengo que pensar eso y debería descartarlo, es un confundidor, digamos. Y lo tercero, y esto se vio en clínica, es decir, con respecto a la morbilidad, es que la gente que consultaba por angustias dejó de consultar, porque entre otras cosas no le gustó la virtualidad o no le interesó tanto, y muchos psiquiatras empezaron a recibir pacientes más graves cuando habitualmente manejaban pacientes menos graves, porque esos, por ejemplo, en Buenos Aires, en los hospitales fueron medio expulsados, es decir, se cerraron los hospitales, se ralentó la admisión en los servicios públicos y empezaron a caer en la atención privada, o salieron de la atención privada y fueron al sistema de prepago de salud. Es decir, estoy inventando. Lo que digo es que es tan complejo que uno tiene que estar entrenado para desconfiar de la percepción. ¿Y por qué uno tiene que estar enfrentado? Bueno, porque si nosotros decimos que hay una epidemia de trastornos psiquiátricos, deberíamos asignar recursos a esto, pero son recursos finitos en un contexto de pobreza de recursos. Entonces, ¿qué conviene? ¿Comprar vacunas? ¿Conviene contratar psicólogos? ¿Conviene poner antidepresivos en la sopa o en el agua potable? Es decir, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, son preguntas muy serias. Ahora, los datos que tenemos, como mostraba Danilo, como mostraba yo, de personas con patología psiquiátrica previa, por lo menos en lo que yo revisé, que es trastorno bipolar, muestran estabilidad. Y esto es una cosa que hay que decirlo, porque o sea, es injusto no darle este dato a la persona que ya sufre trastorno bipolar y que tiene que saber que las cosas están marchando bien como grupo. Como grupo. Todos tuvimos algún caso que empeoró, todos tuvimos algún caso, pero como grupo, el tratamiento los está protegiendo de tener, encima del riesgo de morirse por coronavirus o contagiarse o tener un ser querido muerto por coronavirus, un agravamiento de la enfermedad que vienen lidiando hace años. Es muy injusto decir eso cuando es una opinión. Entonces, hay que ser precisos, porque es seria la situación, es muy seria la situación como Sí. para estar adivinando. Solo para mencionar ahí, Néstor Girala dice, la distinción entre bienestar y malestar versus trastorno mental es clave, Bueno. concordando con nosotros. En general pasamos peor en la pandemia, estamos más desafiados, no sé qué decía ahí, pero para mí por lo menos dice, no está claro que haya más trastorno mental en mi consulta. Claro. La doctora Salinas, neuróloga, decía que le parece que hay más trastorno de pánico o angustia, ¿eh? y dolores y cefaleas de tipo tensional. Dice, eso predomina en Santiago con la nueva cuarentena. Yo creo que ahí hay un tema muy interesante, que es esto de los 7 meses de los 7 meses de delay en la suicidalidad japonesa. No, no sé, yo tengo ahí una idea que lo podríamos discutir más adelante, qué pasa con las segundas olas, con la reaparición de algo que ya toleraste, que ya lo pudiste, que usaste todos tus recursos de adaptación, funcionaron, y cuando viene la sensación de, ah, no, otra vez, pudiera ser que en esta segunda ola de la enfermedad, de la pandemia, nos vaya un poco más mal. Yo no sé, así en esto de hacer predicciones, no debiéramos hacer predicciones, pero pudiera ser. Y después hay alguien que dice que en el servicio de urgencia han visto mayor, están hablando de Talcahuano, ¿no? Eh, Números. Yo quiero ver números. números, no No, quiero si es ver lo que verdad, vieron. son sensaciones. No, pero si esto es clave, si mira, ¿cuánto podríamos elaborar nosotros sin ser psiquiatras respecto del costo que esto va a tener en la salud mental de los jóvenes o de los niños que se privaron en esta etapa exacta de su desarrollo, con socializar con sus padres? Podríamos elaborar libros, ¿no?, sobre lo que debiera ocurrir, pero los números tendrán que decirlo. Sí. Pero también Ahora, hay lo que tú dijiste al sí. comienzo, Sergio, a mí me parece tan importante, ¿no? Hay algo que nadie discutiría. Yo creo que nadie puede discutir, y es el costo que pagaron los viejos al cabo de este año de pandemia. Porque eso no lo vas a poder ni siquiera medir, porque sencillamente se acabó la posibilidad de vida de mucha gente que pasó nomás, pasó y la perdió y le quedaba poca, y así nomás fue. Danilo.
Saben No, que estamos complicados con la hora, ¿eh? estamos súper pasados No, con la sí, hora. Así que yo tenemos... creo que, sí, así que las reflexiones finales, digamos. No, y no solamente eso, digamos, sino que el, el impacto, digamos, de los últimos años de la vida y el impacto de morir en estas condiciones, digamos, ¿no? O sea, eso, o sea, nadie está ninguneando el sufrimiento, digamos, No, una ¿verdad? cosa Sí, sí, en ese espantosa sentido, esto. el impacto en las personas mayores, el impacto en los adolescentes, el impacto en los niños de 7 años que no se pueden conectar ni 5 minutos al Zoom y que les tienen clases de 1 hora y media, digamos, y que efectivamente se van a estar perdiendo, digamos, una socialización que probablemente es clave, digamos, ¿verdad? Y los prepúberes o los púberes, digamos, que efectivamente están en una etapa en que necesitan una socialización y que están en la casa ahí con la cara larga, digamos, y que efectivamente pueden andar peor. Pero, ¿cuál es el punto? Digamos, el punto es que, como dice Néstor, dice ahí, o sea, pero separar, digamos, la patología psiquiátrica, porque al final del día, claro, nos dedicamos a la patología psiquiátrica y en ese sentido también nos debemos a los pacientes que tienen trastorno bipolar, que tienen trastorno alimentario, de lo cual me preocupa. O sea, yo tengo la sensación de que los trastornos por sustancia pueden haber aumentado y el consumo puede haber aumentado, y que los trastornos alimentarios, yo en general no veo trastornos alimentarios, este año me ha tocado ver varios trastornos alimentarios, quizás por qué razón, digamos, pero efectivamente me ha parecido de que pueden haber razones específicas por las cuales ese tipo de conductas pueden empeorar. Tengo la sensación de que hay pacientes que con trastorno bipolar, adolescentes con trastorno bipolar, que si pudiesen ir a clases estarían mejor, en mejores condiciones y no No lo hay duda, están. no hay O duda. sea, es tremendamente importante que podamos describir con más precisión, con más detalle, ojalá con números, de qué manera están enfermando nuestros pacientes y por qué algunos no enferman más o por qué algunos andan incluso mejor, digamos, cuáles son sus mecanismos adaptativos. Pero efectivamente el lenguaje que no permite ver el detalle, efectivamente no nos permite, o sea, es equívoco, es alarmante, creo que hace daño y creo que no nos ayuda a nosotros tampoco porque no nos permite visibilizar quién es quién acá, digamos, ¿ah? Y eso lamentablemente ocurrió con la literatura científica, que cuando uno pone ahí y busca, hay tinta, mucha tinta, ¿ya? Datos, no mucho, Ahora, digamos. ahora sé por qué lo que pregunté al comienzo de la sesión de diálogo. Ahora sé por qué nosotros hicimos lo que hicimos al comienzo y nos tiramos en una especie de cruzada por desescalar las ideas alarmistas. Y efectivamente tú tienes razón, pues Sergio, lo que nos perturbó fue justamente los comentarios sin ninguna base todavía. Lo que nos perturbó fue crear noticia donde no había noticia todavía y nos hizo ponernos en un lugar como contrapuesto a lo alarmista, ¿no? Sin saber lo que iba a pasar, pero es a eso a lo que reaccionamos. Me preguntaba yo al comienzo, ¿por qué tomamos esa postura si no sabíamos lo que iba a pasar? Porque nos perturbó la creación de noticias donde no hay todavía ninguna información para crearla. Es un buen punto. ¿Puedo cerrar Sí, mi cierra parte? y José aquí da Sí, sí. la despedida, digamos. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Al día de hoy, 30 de marzo de 2021, no hay datos que indiquen en el día del trastorno bipolar que las personas con trastorno bipolar sufrieron un agravamiento significativo de su patología por causa de la pandemia. Hasta hoy, capaz mañana esos números cambian, pero no hay datos que digan lo contrario. Lo siguiente es, apoyado en lo que decía el doctor Girala recién ahí en los comentarios, nos pasamos toda la vida diciéndole a la gente que la depresión era una enfermedad que no era igual a la tristeza. No podemos ahora decir que la tristeza es depresión O la porque hay una aflicción. pandemia. Es decir, y revisando la literatura, le da pasado a Dani lo mismo, hay chorrada de encuestas online de cuán angustiada estaba la gente con títulos engañosos de epidemia de depresión. No, epidemia de tristeza, epidemia de ansiedad, epidemia de pobreza, epidemia de muerte. Estamos todos de acuerdo. Pero eso no es síndrome depresivo mayor. Es otra cosa. Oye, los ¿Okay? datos que presentó, perdona, los datos que presentó Danilo, que pregunta ahí Edwin López, son con ideación también, ¿no? Ideación, consumado, no incluyen toda conducta suicida, no Sí, sí, solamente sí, acto sí, suicida. sí, sí, sí. Sí, perdón, Y perdona, entonces lo Sergio. último que tengo que decir es, nosotros como médicos tenemos el deber de ser muy cuidadosos cómo leemos lo que leemos y cómo hablamos de lo que hablamos. Me encantó la frase de Danilo de basta de tsunami, basta del apocalipsis.
porque la realidad está dura como para sumarle adjetivos, digamos. La realidad es dura. No requiere Eufemismo, editarla. Adjetivarla. Sí. 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 Bueno, este es nuestro primer capítulo de diálogos. El próximo, Danilo, ¿cuándo es? En 2 semanas más. En 2 semanas más. Y tenemos hay cambio de horario, así que en Argentina va a estar una hora distinta acá a Chile, 19:30 acá, 20:30 allá. Va a primar la hora chilena a los 17:30. Ustedes se adaptan al otro lado de la cordillera, Sergio. Como siempre. Sí, tienen pocas vacunas allá y todo eso. Oye, nada, muy contentos. Y bueno, por ahí quería también comentar a propósito de este tiempo, antes de agradecer de nuevo a Teba, el tema de lo que eventualmente todos también están augurando y pronosticando, que es un aumento de la necesidad de la gente, ahora que viene una nueva cuarentena, de recibir alguna compañía, ¿no? De alguna forma de sentir que no están solos con sus padecimientos, etc. Dentro de la creatividad de este tiempo de pandemia, también nosotros, ustedes algunos lo saben, creamos el programa Abiertamente para conversar abiertamente de salud mental con la comunidad general, con la gente que padece de patología, con la familia de la gente que padece patología y con la gente interesada en salud mental. Estoy pasando el dato, es verdad, estoy pasando el aviso. Abiertamente, un programa que nos ha dado mucha alegría llevar adelante, que hemos tenido mucha gente que nos acompaña todas las semanas, los días lunes a las 7:30, no, a las 7, los días lunes a las 7 de la tarde. Ahí ¿no? puse el Y ahí enlace. está. Sí, Y ahí está el enlace, lo transmitimos por Facebook Live, ¿no es cierto? Y lo tenemos también guardado en nuestra página de Instagram y el canal de YouTube, que también responde a Abiertamente Radio. ¿Y por qué le llamamos así? Porque es una conversación distendida entre nosotros tres también, tratando de hablar así con la gente y desmitificando cosas y tratando de aclarar conceptos y respondiendo preguntas a la gente que requiere tanta compañía en este tiempo. Nuevamente.